Madrid, invierno de 1972. Las luces amarillas de las farolas parecían deshacerse entre la neblina espesa que cubría las calles del barrio de Lavapiés. Era una madrugada fría, con un silencio tan profundo que cualquier paso sobre los adoquines se sentía como un eco lejano. En ese ambiente casi detenido en el tiempo, una figura solitaria caminaba con las manos en los bolsillos, el abrigo gastado y la mirada perdida. Su nombre era Alejandro Cortés, un joven de apenas 20 años que, sin saberlo, estaba a punto de convertirse en el protagonista de uno de los misterios más inquietantes de la ciudad. Alejandro había nacido y crecido en Madrid, hijo único de un carpintero y una costurera. Vivían en un pequeño piso cerca de la plaza de Cascorro, donde el olor a pan recién hecho se mezclaba cada mañana con el ruido de los tranvías. Era un muchacho tranquilo, amable con todos, y con una timidez que le daba cierto aire de melancolía. Sus vecinos solían describirlo como el chico que siempre mira al suelo pero escucha todo. Esa noche, sin embargo, no parecía el mismo. Caminaba deprisa, mirando hacia atrás cada pocos metros, como si temiera que alguien lo siguiera. Llevaba una carpeta bajo el brazo, envuelta en un trozo de tela vieja. Nadie supo nunca qué contenía exactamente, pero muchos dirían después que aquella carpeta fue la clave de todo. El reloj de la iglesia marcó la 1:15 cuando Alejandro dobló por la calle del Amparo. A partir de ese momento, su rastro se perdió para siempre. Los vecinos recordarían más tarde el sonido del viento golpeando las persianas, el ladrido lejano de un perro y un murmullo extraño, como si alguien hablara en voz baja en la esquina. Un taxista dijo haber visto a un joven que coincidía con su descripción subir por la cuesta de Embajadores, pero cuando la policía intentó confirmar su testimonio, el hombre había desaparecido del barrio. Madrid amaneció gris ese domingo. Los periódicos hablaron de política, del Real Madrid y del clima, pero nadie mencionó a Alejandro. Nadie, excepto su madre, que lo esperó todo el día junto a la ventana, convencida de que su hijo regresaría en cualquier momento. Las horas se convirtieron en días, y los días en una angustia que ningún reloj podía medir. Lo extraño del caso no fue solo su desaparición, sino el silencio que la rodeó. Ningún testigo fiable, ninguna pista tangible, ninguna carta. Solo la ausencia. La policía clasificó el caso como desaparición voluntaria, algo común entre los jóvenes de la época que soñaban con huir del país o buscar una vida mejor en Francia. Pero quienes conocían a Alejandro sabían que él nunca habría abandonado a su madre sin avisar. Durante las primeras semanas, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunos decían que Alejandro había sido visto cerca de la estación de Atocha, otros aseguraban que lo habían oído discutir con un hombre de traje oscuro. En un barrio donde todos conocían a todos, la historia se convirtió en un susurro que recorría los bares, las tabernas y los portales. Mientras tanto, la madre de Alejandro, doña Clara, comenzó a pegar carteles con la foto de su hijo por toda la ciudad. Desaparecido el 12 de enero de 1972, decía en letras grandes. Aquella fecha quedaría grabada en la memoria de Madrid, aunque muchos prefirieron olvidarla. Cada cartel, con los días, se iba desgastando por la lluvia y el viento, como si la ciudad misma intentara borrar su historia. Esa sensación de misterio y desasosiego fue lo que atrajo, décadas después, a periodistas y curiosos a investigar el caso. Lo que parecía un simple suceso sin resolver se transformó en una red de secretos, documentos extraviados y silencios incómodos. Si te gusta este tipo de historias misteriosas, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo casos que, como el de Alejandro, esconden verdades perturbadoras tras su aparente calma. Lo que pocos sabían era que, en un edificio abandonado cerca del rastro, un hombre había visto algo aquella noche. Nunca habló con la policía, ni con la prensa, ni con nadie. Pero su testimonio, hallado años más tarde en una carta olvidada, cambiaría para siempre la versión oficial del caso Cortés. Antes de aquella fatídica noche, la vida de Alejandro era sencilla, casi monótona. Trabajaba en una pequeña imprenta de la calle Toledo, un lugar con olor a tinta y papel húmedo, donde pasaba las tardes revisando tipografías y corrigiendo pruebas. Su jefe, don Ernesto, decía que era uno de los pocos jóvenes que aún valoraban el silencio y la precisión. Alejandro solía llegar temprano, con una libreta bajo el brazo en la que escribía frases que nadie entendía, pero que parecían tener para él un significado profundo. Sus compañeros lo consideraban reservado, pero amable. En los descansos, solía sentarse junto a la ventana, mirando el bullicio de la calle mientras tomaba café de un termo metálico. Algunos decían que escribía poemas, otros, que llevaba un diario. Nadie lo sabía con certeza, porque nunca dejaba que nadie leyera sus cuadernos. A veces sonreía sin motivo aparente, como si se refugiara en un mundo propio que los demás no podían alcanzar.
En el barrio, todos lo conocían como el hijo de Clara, la modista. Su madre trabajaba incansablemente cosiendo vestidos para las vecinas. Por las noches, preparaba la cena mientras Alejandro le contaba pequeños detalles de su día. Tenían una relación muy unida, casi simbiótica. Ella era su único familiar cercano, y él, su único motivo para levantarse cada mañana. Alejandro tenía un amigo de la infancia, Luis Ferrer, un joven inquieto, con afición por la fotografía. Solían reunirse los sábados en el retiro para hablar de sus sueños. Luis quería abrir un estudio, y Alejandro, en voz baja, confesaba que deseaba escribir un libro algún día. Un libro sobre lo invisible, decía, sin explicar qué quería decir con eso. Luis reía, pensando que su amigo hablaba de fantasmas o de poesía, pero con el tiempo esas palabras cobrarían un sentido mucho más oscuro. La vida en Madrid durante 1972 no era fácil. La dictadura mantenía una vigilancia constante sobre los ciudadanos, y la juventud vivía atrapada entre la rebeldía y el miedo. Alejandro no participaba en política, pero a veces observaba las reuniones clandestinas desde la distancia, con esa curiosidad silenciosa que lo caracterizaba. Había algo en su mirada, una mezcla de inocencia y melancolía, que hacía pensar que comprendía más de lo que decía. Según contaron después sus vecinos, en las semanas previas a su desaparición, Alejandro comenzó a comportarse de manera extraña. Se quedaba despierto hasta tarde, escribiendo sin parar, y a menudo salía de casa con la excusa de dar un paseo nocturno. Doña Clara notó su inquietud, pero pensó que eran cosas de jóvenes. Nunca imaginó que esas salidas escondían un propósito oculto. Una noche, Luis lo vio en la Puerta del Sol hablando con un hombre desconocido. Era alto, vestía un abrigo largo y un sombrero negro que le cubría gran parte del rostro. Cuando Luis intentó acercarse, Alejandro se apartó con gesto nervioso. «No te metas en esto», le susurró antes de marcharse apresuradamente. Aquella fue la última conversación entre ellos. Los días siguientes, Alejandro pareció más ausente que nunca. En la imprenta se equivocaba al componer los textos, olvidaba los pedidos y pasaba horas mirando una hoja en blanco. Don Ernesto lo reprendió varias veces, pero él apenas respondía. «Estoy cansado, nada más», decía con voz apagada. En su cuaderno, las anotaciones se volvían cada vez más crípticas. Frases incompletas, símbolos, nombres que nadie reconocía. En una de esas páginas, halladas después por su madre, se leía una sola frase repetida varias veces: «La verdad está en las sombras». Nadie entendió su significado, aunque algunos investigadores posteriores relacionaron esas palabras con un círculo de intelectuales clandestinos que operaban en Madrid de los 70. Sea como fuere, esas notas serían la última huella escrita de Alejandro antes del 12 de enero. Si este tipo de historias te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal y acompáñanos en el viaje por los misterios más oscuros de la historia reciente. Porque lo que estás a punto de escuchar sobre los días previos a la desaparición de Alejandro Cortés no solo desafía la lógica, también pone en duda hasta qué punto conocemos realmente a quienes amamos. El 12 de enero de 1972, Madrid amaneció bajo una lluvia fina y persistente. Las calles resbalaban, los paraguas se abrían como flores negras bajo el gris del cielo, y el aire olía a humedad y carbón. Aquel jueves parecía uno más en la rutina de la ciudad, pero para Alejandro sería el último día en que alguien lo vería con vida. Se levantó temprano, según declaró su madre, preparó café y tostadas, y permaneció largo rato mirando por la ventana, como si esperara algo o a alguien. A media mañana, salió rumbo a la imprenta, aunque nadie podría confirmar que llegó. Don Ernesto juró no haberlo visto aquel día. Sin embargo, un testigo, un repartidor llamado Martín Alarcón, aseguró haberlo cruzado cerca de la plaza de Cascorro alrededor de las 11. Iba con prisa, mirando hacia atrás todo el rato, declaró. Parecía nervioso, como si alguien lo estuviera siguiendo. Su testimonio sería uno de los pocos puntos de referencia en toda la investigación. Lo siguiente que se supo de Alejandro ocurrió alrededor de las 6 de la tarde. Una vecina, doña Remedios, lo vio entrar en el portal de su edificio con un sobre grande en la mano. Subió las escaleras muy despacio, como si dudara, recordaría años después. Pero cuando su madre regresó a casa poco después, el joven ya no estaba. En su habitación, la cama seguía intacta, y sobre la mesa, un cuaderno abierto mostraba unas palabras escritas con trazo tembloroso. «Si no regreso esta noche, no me busques». La frase estremeció a todos los que la leyeron después. No había rastro de violencia, ni signos de lucha, ni objetos fuera de lugar. Solo aquella advertencia, escrita con calma, y una extraña sensación de que Alejandro había tomado una decisión deliberada. Pero, ¿qué decisión? ¿Y por qué? Su madre,
al descubrir la nota, corrió a la comisaría, convencida de que algo terrible estaba ocurriendo. La policía actuó con lentitud. Al principio creyeron que se trataba de un arrebato juvenil, una huida voluntaria. Pero las horas pasaban y no había señales del muchacho. Los agentes registraron la imprenta, el retiro, las estaciones de tren, los bares que solía frecuentar, sin resultado alguno. Todo parecía haberse detenido justo a las 6:30 de la tarde de aquel jueves. Esa misma noche, Luis Ferrer, el amigo fotógrafo, recibió una llamada extraña. Una voz masculina, distorsionada, le dijo: «Deja de buscarlo». Él sabía demasiado. Luis pensó que era una broma, pero al mirar por la ventana vio, estacionado frente a su edificio, un coche negro sin luces. Cuando bajó, el coche ya había desaparecido. Años más tarde, contaría ese detalle con un temblor en la voz. Algunos vecinos dijeron haber escuchado pasos en la azotea del edificio de los Cortés alrededor de la medianoche. Otros juraron ver una figura cruzando el tejado bajo la lluvia. Pero nadie se atrevió a salir. Madrid dormía, ajena al drama que se desarrollaba en uno de sus barrios más antiguos. En la madrugada del 13 de enero, cuando el reloj marcó la 1:15, Alejandro Cortés dejó de existir en los registros de la realidad. A la mañana siguiente, la madre de Alejandro encontró en el buzón un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía borrosa. Mostraba a su hijo caminando por una calle desconocida, de noche, bajo una farola. En el reverso, alguien había escrito con letra minúscula: «No todos los desaparecidos están muertos». El origen de esa imagen nunca se descubrió. Con el paso de los días, la historia se convirtió en un murmullo general. Los periódicos locales publicaron notas breves, casi indiferentes, mientras la policía cerraba el caso como ausencia voluntaria. Pero las inconsistencias eran demasiadas: los testigos, las notas, la llamada, la foto. Luis empezó a investigar por su cuenta, convencido de que algo mucho más grande se escondía detrás del destino de su amigo. Si estás siguiendo este caso y quieres conocer más misterios reales que aún desafían a la historia, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque a partir de aquí, los acontecimientos alrededor del desaparecimiento de Alejandro Cortés se vuelven más oscuros, más desconcertantes y, según algunos, incluso peligrosos. La desaparición de Alejandro Cortés comenzó a circular entre los cafés y los bares del barrio como una sombra que se extendía lenta pero inexorable. En un Madrid donde todos sabían más de lo que decían, pronto surgieron versiones contradictorias. Algunos aseguraban haberlo visto subiendo a un coche cerca del mercado de San Miguel. Otros, en cambio, juraban haberlo escuchado discutir con un hombre de acento extranjero frente a la estación de Atocha. Ninguno de esos testimonios coincidía en la hora, ni en los detalles. El inspector asignado al caso, Ramón del Valle, era un hombre curtido, de mirada cansada y voz grave. Había resuelto crímenes difíciles, pero aquel caso le producía una sensación distinta, casi personal. En su informe inicial, escribió: «El joven no desapareció, fue borrado». Esa frase, que sus superiores consideraron una metáfora desafortunada, sería citada décadas después como el primer indicio de que el inspector comprendió algo que los demás no quisieron ver. Del Valle comenzó por interrogar a doña Clara. Ella, con los ojos hinchados y el delantal aún manchado de hilo, le relató cada detalle de los días previos. «Mi hijo no se fue, señor inspector. Se lo llevaron». Aquella convicción, dicha con la voz temblorosa de una madre, marcaría el tono de toda la investigación. A pesar de las presiones para cerrar el expediente, Del Valle decidió seguir su intuición. El hallazgo más inquietante llegó 3 días después. En un callejón cercano al rastro, un barrendero encontró una carpeta vieja envuelta en tela, empapada por la lluvia. Dentro había hojas sueltas, diagramas y recortes de periódicos de años anteriores. En una de las páginas, con la letra de Alejandro, se leía: «Ellos no son quienes dicen ser». Nadie supo identificar quiénes eran ellos, pero el inspector sospechó que el joven había descubierto algo peligroso. Los documentos parecían referirse a un grupo llamado la Orden del Silencio, una supuesta sociedad clandestina que operaba en círculos académicos y políticos durante los últimos años del franquismo. No existían pruebas concretas de su existencia, solo rumores, reuniones secretas, nombres borrados de registros públicos, desapariciones sin explicación. Pero para Del Valle, ese era un hilo del que valía la pena tirar. Luis Ferrer, el amigo fotógrafo, se convirtió en su principal aliado. Le entregó negativos y fotos que había tomado en los días previos a la desaparición. En una de ellas, tomada accidentalmente en la calle Toledo, se distinguía a Alejandro conversando con el hombre del sombrero negro. La imagen estaba desenfocada,
pero su presencia resultaba inconfundible. Cuando el inspector mostró la foto a varios vecinos, nadie supo reconocer al individuo. Sin embargo, una mujer mayor que vivía frente a la imprenta aseguró que ese mismo hombre solía merodear por la zona desde hacía semanas. No hablaba con nadie, solo observaba, dijo. Lo llamaban el extranjero, porque tenía un leve acento francés o tal vez italiano. Pero cuando la policía intentó rastrear su paradero, descubrieron que no existía ningún registro de su estancia en Madrid. Cada nueva pista llevaba a un callejón sin salida, como si alguien se encargara de borrar cualquier rastro. Los archivos desaparecían, las pruebas se extraviaban, y los testigos se retractaban de sus declaraciones. Del Valle comenzó a sentir la presión de sus superiores, quienes lo instaron a cerrar el caso. Pero él se negaba. Un chico no desaparece así, sin ruido, sin sombra, insistía. Una noche, mientras revisaba los documentos hallados en la carpeta, el inspector encontró una anotación al margen de una hoja amarillenta. Archivo 7, bajo llave. No había más detalles, pero al día siguiente, Del Valle visitó la Biblioteca Nacional, donde descubrió que el archivo 7 correspondía a una colección de documentos censurados por el régimen. Entre ellos, un informe clasificado sobre una serie de desapariciones ocurridas entre 1968 y 1971. Todos los casos tenían algo en común. Los desaparecidos habían trabajado en imprentas o archivos públicos. Aquella coincidencia heló la sangre del inspector. Alejandro no era el primero, y tal vez no sería el último. Pero, ¿qué había impreso? ¿Qué sabía que no debía saberse? Mientras las respuestas se desvanecían entre el polvo de los archivos y los pasillos silenciosos del poder, el caso Cortés pasaba de ser una simple desaparición a un enigma que rozaba lo prohibido. A partir de la conexión con el archivo 7, el inspector Ramón del Valle comprendió que estaba tocando un tema sensible. Aquella misma semana, comenzó a notar cosas extrañas, documentos que desaparecían de su escritorio, llamadas silenciosas durante la madrugada, y un coche estacionado frente a su casa con las luces apagadas. En sus notas personales escribió: "No sé si sigo investigando un crimen o si me he convertido en parte de uno". La investigación tomó un giro más oscuro cuando Del Valle visitó a un extipógrafo, Julio Méndez, que había trabajado en la misma imprenta donde Alejandro pasaba sus días. El hombre, enfermo y con los nervios destruidos, le confesó que en 1971 la imprenta había recibido un encargo anónimo: reproducir panfletos políticos camuflados como documentos oficiales. Alejandro, curioso por naturaleza, habría descubierto el contenido de esos papeles y decidido guardarse una copia. No debió hacerlo, murmuró Méndez mientras encendía un cigarro con manos temblorosas. Cuando uno guarda secretos en tinta, la tinta se cobra su precio. Esa frase quedó grabada en la mente del inspector. Según el testimonio, 2 semanas después del encargo, hombres vestidos de civil visitaron la imprenta y destruyeron todo el material. Desde entonces, Méndez no volvió a dormir tranquilo. Del Valle regresó a la comisaría con la sensación de que estaba vigilado. Esa noche, al salir del edificio, notó una silueta en la distancia. El hombre del sombrero negro, quieto, apoyado en una farola, observándolo con una calma inhumana. Cuando el inspector dio un paso hacia él, el desconocido giró la esquina y desapareció. Los pasos del policía resonaron sobre el pavimento mojado, pero al doblar, no encontró a nadie. Solo el eco del viento arrastrando un periódico con la fecha del 12 de enero de 1972. Mientras tanto, doña Clara se aferraba a la esperanza. Rezaba cada noche, encendía velas y hablaba con su hijo ausente como si aún pudiera oírla. Luis la visitaba con frecuencia, llevando nuevas fotos y recortes de periódicos, intentando armar un rompecabezas imposible. Entre lágrimas, la mujer le mostró un sobre que había aparecido en su ventana. Dentro había un mechón de cabello y una nota que decía: "No busques más". Luis llevó la nota al inspector, quien ordenó analizarla. La caligrafía coincidía parcialmente con la de Alejandro, pero había trazos alterados, como si alguien hubiera intentado imitar su escritura. "Esto es una advertencia", concluyó Del Valle. "Y quien la envió sabe que seguimos su rastro". Desde entonces, el miedo comenzó a mezclarse con la obsesión. En los días siguientes, las amenazas se hicieron más evidentes. Alguien irrumpió en la oficina del inspector. Los archivadores estaban abiertos, las carpetas en el suelo, pero nada parecía faltar. Nada visible, al menos. Solo un detalle desconcertante. Sobre su escritorio habían dejado una fotografía del propio Del Valle, tomada desde la ventana de su casa. En el reverso, una palabra: "cállate". Esa misma noche, el inspector se sentó en su cocina, solo, con una copa de brandy. Escuchó el tic-tac del reloj y el murmullo del viento colándose por la rendija de la ventana.
Se preguntó si valía la pena continuar. Pero entonces recordó el rostro de doña Clara, la mirada vacía de una madre sin respuestas, y supo que no podía detenerse. Si ellos quieren silencio, tendrán ruido, se dijo a sí mismo. Luis también comenzó a recibir señales inquietantes. Una de sus cámaras fue robada, y en su lugar encontró un rollo con una sola foto revelada, la puerta de la imprenta, con una silueta detrás del cristal. No había manera de saber quién era, pero la imagen parecía tomada desde el interior. A medida que avanzaban, ambos comprendían que el caso Cortés no era un hecho aislado, sino una pieza más de una maquinaria invisible que operaba bajo la superficie del régimen. Si te intrigan los enigmas que desafían la historia y las fuerzas ocultas que se esconden tras cada desaparición, suscríbete al canal y acompáñanos mientras seguimos desentrañando este oscuro entramado. Porque en el Madrid de 1972, las sombras no solo escondían secretos, también respiraban. El 23 de febrero de 1972, poco más de un mes después de la desaparición de Alejandro, el inspector del Valle y Luis Ferrer decidieron regresar a la imprenta. El local había cerrado poco después del suceso, y las persianas permanecían oxidadas y cubiertas de polvo. El aire olía a tinta vieja y madera húmeda. Cuando forzaron la puerta, un chirrido largo y grave resonó en el silencio de la madrugada, como si el edificio protestara por ser despertado. Dentro, las sombras parecían vivas. Las máquinas dormían cubiertas con telas, los rollos de papel estaban amarillentos y las mesas, cubiertas de restos de tipografía. Luis encendió su linterna y el haz de luz recorrió la pared donde aún se leía el nombre del negocio, Imprenta Sánchez y Cortés. En el suelo, bajo una mesa, hallaron algo inesperado, un conjunto de cajas metálicas numeradas. Las cajas estaban selladas con cera roja y cada una tenía grabada una letra distinta. Del Valle, con un cuchillo, rompió el sello de la primera. Dentro había negativos fotográficos, recortes y una serie de papeles con símbolos que no correspondían a ningún idioma conocido. En la parte superior, una nota escrita con la letra de Alejandro. Ellos imprimen mentiras, pero nosotros conservamos la verdad. Luis, con las manos temblorosas, revisó los negativos a contraluz. Varios mostraban reuniones nocturnas en edificios oficiales, rostros reconocibles de funcionarios del régimen y figuras encapuchadas en salones antiguos. Aquellas imágenes eran más que comprometedoras, eran peligrosas. Esto podría haberlo matado, murmuró el fotógrafo, mientras el inspector asentía con el ceño fruncido. Antes de irse, escucharon un ruido. Un golpe seco, proveniente del piso superior. Del Valle apuntó su linterna hacia la escalera y subió con cautela, la mano sobre el arma. Luis lo siguió en silencio. Al llegar al segundo piso, encontraron una puerta entreabierta y, detrás de ella, un despacho cubierto de polvo. Sobre el escritorio, un cigarrillo aún humeante. Alguien estuvo aquí hace segundos, susurró el inspector. Luis apuntó su cámara hacia la ventana, y justo entonces, una sombra cruzó el patio interior. El destello del flash iluminó por un instante el rostro del hombre del sombrero negro. El mismo que había sido visto con Alejandro semanas antes. Pero cuando bajaron corriendo, la puerta trasera estaba abierta y el callejón, vacío. En el suelo, junto a la puerta, había un sobre blanco. Dentro, una nota escrita con tinta azul. Estáis demasiado cerca. No volveré a advertiros. Aquel mensaje no dejaba lugar a dudas. El hombre sabía quiénes eran, y los estaba vigilando. Luis guardó la nota y el inspector selló la imprenta con una cadena. Esa noche, ambos comprendieron que habían cruzado una línea sin retorno. De regreso a casa, Del Valle escribió en su informe confidencial, confirmado. El caso Cortés está ligado a una red clandestina de falsificación y censura de información. Sospecho que ciertos documentos revelan operaciones del Estado que deben permanecer ocultas. Si algo me ocurre, seguir el rastro del hombre del sombrero negro. Fue la última vez que dejó constancia por escrito de sus avances. Luis, por su parte, comenzó a sentir el peso del miedo. Su estudio fotográfico fue allanado, sus negativos, confiscados, y sus llamadas, intervenidas. El fotógrafo se encerró durante días, editando las imágenes que había logrado rescatar de la imprenta. En una de ellas, casi imperceptible al fondo, se distinguía la silueta de Alejandro, observando algo fuera de cuadro. Aquello lo heló. Era imposible. Y sin embargo, la imagen estaba allí. Esa noche, mientras el viento soplaba contra las ventanas y la ciudad dormía, Luis comprendió que Alejandro tal vez seguía vivo, pero atrapado en un lugar donde la verdad y la mentira se confundían. El inspector, agotado pero decidido, sabía que solo había una forma de llegar al fondo del misterio:
seguir la pista del hombre del sombrero negro, aunque eso significara poner en riesgo su propia vida. En los días posteriores al hallazgo en la imprenta, el inspector del Valle y Luis Ferrer trabajaron casi en secreto. Apenas dormían, revisando cada papel, cada símbolo, cada nombre. Descubrieron que varios de los rostros que aparecían en los negativos pertenecían a figuras influyentes, académicos, funcionarios del Ministerio de Información, y sorprendentemente, un sacerdote muy conocido en Madrid, Padre Esteban Lafuente, vinculado a asociaciones culturales del régimen. La conexión con la Iglesia sorprendió al inspector, pero al mismo tiempo dio sentido a todo. Muchos de los panfletos confiscados trataban temas de censura religiosa y manipulación de archivos históricos. Esto es más grande de lo que imaginábamos, murmuró del Valle mientras extendía sobre la mesa los documentos rescatados. Luis, agotado, se limitaba a fotografiarlo todo, temeroso de que cualquier noche alguien irrumpiera para destruir las pruebas. Una madrugada, un contacto anónimo llamó al inspector desde un teléfono público. Le dijo una sola frase antes de colgar: busque el símbolo en la parroquia de San Lorenzo. Del Valle no dudó. A la mañana siguiente, fue hasta el templo junto con Luis. Entre las sombras de la iglesia, descubrieron grabado en una columna lateral un pequeño emblema, un círculo dividido por una línea vertical, el mismo símbolo que aparecía en las notas de Alejandro. Luis tomó una fotografía del símbolo, pero el sacerdote los observó desde lejos con una expresión impenetrable. Cuando se acercaron para hablar con él, el padre Lafuente sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. A veces es mejor dejar que los muertos descansen, inspector, dijo con voz tranquila. No todo lo impreso debe ser leído. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de Del Valle, que comprendió que el sacerdote sabía más de lo que decía. Esa noche, el inspector fue seguido por un coche negro mientras regresaba a su vivienda. Intentó despistarlo, recorriendo varias calles al azar, hasta que se detuvo frente al río Manzanares. Cuando bajó del coche, el vehículo que lo seguía aceleró y desapareció entre la neblina. En el suelo, encontró un papel doblado con el mismo símbolo, el círculo con la línea vertical. Era una advertencia silenciosa. Paralelamente, Luis comenzó a recibir mensajes anónimos en su estudio, sobres vacíos, llamadas sin voz, y una caja de negativos rotos. En la pared frente a su mesa de revelado, alguien había escrito con tiza blanca: tú serás el siguiente. El miedo lo consumía, pero también lo impulsaba. Sabía que estaban cerca de la verdad, y que cada nueva amenaza confirmaba que las pruebas eran reales. El inspector volvió a visitar a doña Clara. Le contó con cautela que había encontrado rastros de la investigación de su hijo, aunque no podía revelar detalles. Ella lo escuchó en silencio, con el rosario entre las manos. Solo quiero saber si sufre, susurró. Del Valle no supo qué responder. Cuando salió del apartamento, sintió una presencia tras la puerta del pasillo. Al girar, no había nadie. Solo el leve olor a tabaco de un cigarrillo recién apagado. 2 días después, el sacerdote Lafuente apareció muerto en el interior de la parroquia de San Lorenzo. Oficialmente, se trató de un infarto, pero el cuerpo tenía señales de lucha, y su despacho había sido saqueado. Lo único que quedaba sobre la mesa era una hoja con una frase escrita a mano: la verdad no se imprime, se entierra. Del Valle supo que la red estaba limpiando sus rastros. Luis, desesperado, revisó nuevamente los negativos y descubrió uno que había pasado por alto. Mostraba a Alejandro de espaldas, entregando un sobre al propio padre Lafuente frente a la iglesia. La foto estaba fechada el 10 de enero de 1972, 2 días antes de la desaparición. Eso confirmaba que el sacerdote había mentido, y que, tal vez, había sido uno de los últimos en verlo con vida. El inspector guardó la fotografía en su cartera. Mirando por la ventana, comprendió que el caso ya no se trataba solo de Alejandro Cortés, sino de una verdad prohibida que alguien había intentado borrar de la historia de España. Lo que no sabía era que, al acercarse tanto, estaba firmando su propia sentencia. La semana siguiente sumieron a Madrid en una calma tensa, una calma que solo antecede a la tormenta. El inspector del Valle comenzó a notar que algunos de sus propios compañeros lo evitaban en la comisaría. Las miradas esquivas, las conversaciones que se interrumpían al pasar, algo había cambiado. La investigación del caso Cortés, oficialmente, estaba en pausa. Extraoficialmente, había sido prohibida. Aquella noche de marzo, el inspector regresó a su apartamento y encontró la puerta entreabierta. Sacó su arma, entró con cautela, pero no había nadie. Todo parecía en orden, salvo por un detalle: sobre la mesa del comedor, una sola fotografía. Era una imagen de él y su esposa fallecida, tomada hacía años, pero ahora la cara de ella estaba tachada con tinta roja.
En el reverso, una palabra escrita a mano: detente. Al día siguiente, Luis no acudió a su cita habitual. El inspector lo buscó en su estudio, pero lo halló revuelto, con los negativos rotos en el suelo y olor a químicos derramados. Sobre la mesa, una grabadora seguía encendida. La cinta reproducía los últimos minutos antes de su desaparición. Pasos, respiraciones rápidas, y una voz masculina que decía: «¿Crees que la verdad te salvará?». Luego, un golpe seco, y silencio. Del Valle sintió un vacío helado en el pecho. Luis, su único aliado, había desaparecido como Alejandro. Esa misma tarde, redactó un informe urgente para sus superiores, adjuntando las pruebas del caso. Pero cuando intentó entregarlo, el coronel a cargo lo recibió con una sonrisa forzada. «Inspector, deje el pasado donde pertenece. Este asunto está cerrado». Su tono no admitía discusión. Esa noche, Del Valle bebió en silencio en una taberna de Lavapiés. Afuera llovía, y los charcos reflejaban las luces amarillentas de los postes. Entre los clientes, creyó ver nuevamente al hombre del sombrero negro, observándolo desde el fondo del local. Sus ojos, fríos y serenos, parecían medir cada uno de sus movimientos. Cuando el inspector intentó acercarse, el desconocido ya se había esfumado, dejando tras de sí solo el humo del tabaco y el sonido de una silla moviéndose. Temiendo por su vida, Del Valle comenzó a guardar copias de todos los documentos y fotografías en distintos lugares. Uno en la biblioteca, otro en casa de un periodista de confianza y uno más en una caja de seguridad. Sabía que si lo mataban, al menos las pruebas no desaparecerían con él. Pero el enemigo era metódico y paciente. Había logrado borrar a Alejandro y a Luis, y ahora iba por él. Una madrugada, al salir de la comisaría, el inspector encontró su coche incendiado. El fuego iluminaba la calle desierta, y sobre el capó ennegrecido, una inscripción hecha con pintura blanca: «Nosotros decidimos quién existe». Aquella frase era la confirmación de que la Orden del Silencio no solo controlaba información, sino también vidas. Mientras tanto, los rumores en el barrio crecían. Algunos decían haber visto al propio Alejandro deambular por las calles del Rastro, demacrado, con la mirada vacía, como si estuviera perdido entre dos mundos. Otros aseguraban que lo habían enterrado en una fosa común. La verdad se desdibujaba, convertida en un espectro más de las noches madrileñas. El inspector comenzó a perder el sueño. Escuchaba pasos fuera de su puerta, el teléfono sonaba sin que nadie respondiera, y cada amanecer lo encontraba más paranoico. Pero en medio del miedo, había una chispa de determinación. «Si muero», escribió en su diario, «que al menos se sepa que todo comenzó con un joven que quiso decir la verdad». Al amanecer del 2 de abril, Del Valle recibió un sobresellado sin remitente. Dentro, una fotografía nueva, mostraba a Alejandro con vida, en una habitación cerrada, sentado frente a una máquina de escribir. En la esquina inferior, una fecha: 1 de abril de 1972. Aquella imagen lo cambió todo. El joven estaba vivo, o alguien quería que creyera que lo estaba. El inspector Del Valle pasó horas mirando aquella fotografía, incapaz de apartar los ojos de ella. El rostro de Alejandro estaba demacrado, los pómulos marcados y la expresión vacía, pero viva. Detrás de él se distinguía una pared con azulejos verdes y una ventana enrejada. Luis solía decir que los detalles son los que hablan cuando todos callan, y en esa imagen, los azulejos hablaban. El inspector recordó haber visto ese tipo de revestimiento en un solo lugar: el antiguo Hospital de San Isidro, cerrado desde hacía años. Sin pedir permiso, Del Valle condujo hasta las afueras del distrito donde se encontraba el edificio. El hospital, rodeado de muros cubiertos de hiedra, estaba completamente abandonado. Las ventanas tapiadas y el olor a humedad formaban una atmósfera densa, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando empujó la puerta principal, el chirrido resonó por todo el vestíbulo vacío. El eco pareció devolverle un susurro. «No debiste venir», creyó oír. Avanzó por los pasillos, guiado por la linterna y por un presentimiento. Las paredes mostraban símbolos trazados con tiza blanca, el mismo círculo dividido que había visto antes. Era como una firma, un rastro dejado por la Orden. En el suelo, una máquina de escribir idéntica a la de la foto, y sobre ella, una hoja de papel con una sola palabra: silencio. El inspector sintió un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, un ruido metálico lo hizo girar. Provenía del fondo del pasillo. Avanzó con el arma en la mano hasta una puerta medio abierta. Dentro, encontró una habitación con muebles cubiertos de polvo, lámparas rotas y una cama con correas. En el suelo, una cinta magnetofónica. La recogió,
la guardó en su bolsillo y salió del edificio tan rápido como pudo. Afuera, el aire frío de la noche le pareció un alivio. Esa misma madrugada, reprodujo la cinta en su despacho. La grabación era débil, distorsionada, pero entre los ruidos y zumbidos, se escuchaba una voz. Mi nombre es Alejandro Cortés. Si alguien encuentra esto, sepan que no fue un accidente. Nos observan. Nos obligan a imprimir mentiras. Luego, un golpe y un grito ahogado. La cinta terminaba abruptamente. El inspector apretó los puños. Tenía la prueba de que Alejandro había sido retenido contra su voluntad. Pero la voz parecía cansada, resignada. ¿Seguía vivo en ese momento? ¿O aquella grabación era su despedida? Con la cinta en la mano, Del Valle se dirigió a su superior, decidido a exponer la verdad. Sin embargo, al llegar a la comisaría, le informaron que el coronel había sido trasladado de forma repentina por motivos de salud. Nadie quiso decirle a dónde. En la misma tarde, un funcionario anónimo le entregó un sobre cerrado. Dentro, había una hoja mecanografiada con un mensaje breve. Si desea seguir con vida, deje el caso Cortés. Lo que busca no se puede publicar. En el margen inferior, la misma marca circular con la línea vertical. Del Valle comprendió entonces que la red no solo controlaba la información, sino también a los propios agentes del Estado. Sin embargo, el inspector no se rindió. Volvió al hospital de noche, esta vez con una cámara y una grabadora. Exploró las habitaciones una por una, hasta que encontró una trampilla oculta bajo un escritorio. La abrió con esfuerzo, revelando una escalera que descendía a los sótanos. Allí, el aire era denso, húmedo, impregnado de un olor metálico. Las paredes estaban cubiertas de fotografías y recortes pegados, muchos de ellos con la cara de Alejandro. En el centro del sótano, una mesa metálica con carpetas, una lámpara colgante y un tablero donde alguien había trazado una especie de mapa de conexiones. En él se leía, la orden del silencio, control tipográfico, archivos y prensa. Era una red de manipulación informativa que se extendía por todo el país. Alejandro, ingenuo, la había descubierto al revisar los panfletos falsos. Su error fue intentar exponerla. Del Valle tomó tantas pruebas como pudo y salió del hospital poco antes del amanecer. Mientras conducía de regreso, el sol apenas despuntaba sobre los tejados de Madrid. En el espejo retrovisor, creyó ver un coche negro siguiéndolo a distancia. Aceleró, pero el coche hizo lo mismo. Entonces comprendió que el descubrimiento tenía un precio, y que ese precio estaba a punto de cobrarse. Esa noche, Del Valle decidió no regresar a su casa. Condujo hasta un almacén abandonado en las afueras de Madrid, siguiendo una pista que había recibido de un informante desconocido. La lluvia caía en cortinas densas, golpeando el techo metálico del coche como tambores de advertencia. Dentro del almacén, todo estaba cubierto de polvo y sombras, pero un leve resplandor de linternas indicaba que no estaba solo. Mientras avanzaba con precaución, escuchó pasos que parecían rodearlo. Cada crujido del suelo resonaba en sus oídos, y el eco del agua goteando desde las vigas hacía que su corazón latiera con fuerza. Entonces, una voz profunda y calmada dijo: «Inspector Del Valle, lo estábamos esperando». Desde las sombras, surgió el hombre del sombrero negro. Su presencia imponía respeto y miedo al mismo tiempo. Del Valle apuntó su arma, pero el hombre alzó una mano en señal de paz. «No es un juego. Alejandro está vivo, pero su libertad depende de lo que decida usted ahora». Con un gesto, lo condujo a través de un corredor oscuro hasta una sala iluminada por una sola lámpara. Allí, sobre una mesa, se encontraba Alejandro, encadenado a una silla, demacrado pero consciente. La emoción del inspector fue instantánea, mezclada con incredulidad. Alejandro levantó la cabeza y murmuró: «Me encontraron, pero no saben cuánto tiempo podré resistir». Su voz era débil, casi un susurro, pero suficiente para que Del Valle comprendiera que había alcanzado el corazón del misterio. Sin embargo, el hombre del sombrero negro no permitió acercamientos. La orden del silencio controla todo. La prensa, la policía, los archivos, incluso su conciencia, dijo con voz firme. Si intenta salvarlo por la fuerza, desaparecerá junto a él. Pero si negocia, tal vez tenga una oportunidad. Del Valle, con el pulso acelerado, comprendió que se encontraba frente a la encrucijada más peligrosa de su vida. Cada palabra era un juego de estrategia y amenaza. Alejandro susurró algo al oído del inspector: «Confía en mí. Ellos temen a la verdad que llevo en los papeles». Del Valle entendió entonces que los documentos, los negativos y la información del hospital eran la clave. Si conseguía exponer la red, la orden quedaría expuesta, y Alejandro podría ser liberado. Pero la dificultad era monumental. Enfrentarse a una organización invisible y letal,
capaz de manipular la ley y el poder en la sombra. Durante horas, el inspector negoció con los miembros que aparecieron del otro lado de la habitación. Hombres y mujeres vestidos de civil, todos con la misma expresión fría y calculadora. Cada pregunta que Del Valle hacía era respondida con evasivas o advertencias. Parecía que toda la experiencia de la policía de Madrid no servía frente a ellos. Sin embargo, algo en sus rostros revelaba miedo. La orden no era invencible, solo cuidadosa. Con una estrategia arriesgada, Del Valle propuso un intercambio. Él entregaría una copia de los documentos de la imprenta a cambio de la liberación de Alejandro. La tensión era palpable. Cada segundo podía ser fatal. Finalmente, tras un silencio prolongado, el hombre del sombrero negro dio la orden. Uno de los miembros desató las cadenas que mantenían a Alejandro cautivo. Alejandro cayó en los brazos del inspector, temblando de frío y miedo. Del Valle lo sostuvo, asegurándose de que respirara y estuviera consciente. La sala, sin embargo, seguía llena de sombras y miradas vigilantes. La orden no había desaparecido, pero por primera vez, la verdad había ganado un respiro. Los documentos que Alejandro había guardado estaban ahora en manos de alguien capaz de usarlos con prudencia. Esa noche, mientras salían del almacén y la lluvia lavaba los tejados de Madrid, Del Valle miró al joven y pensó, hemos sobrevivido a la orden, por ahora. La ciudad dormía, ignorante de lo que había ocurrido entre sus sombras. Y aunque el peligro seguía latente, por primera vez, Alejandro estaba libre, y el inspector sabía que la batalla final estaba por llegar. Tras la liberación de Alejandro, Del Valle decidió investigar más a fondo el origen de la Orden del Silencio. Reunió todos los documentos, fotografías y grabaciones, y comenzó a trazar un patrón de nombres y lugares. Entre ellos, uno destacaba por su repetición constante: don Ricardo Marín, un alto funcionario del Ministerio de Información y conocido mecenas cultural, cuya fachada de respetabilidad ocultaba una red de control y manipulación. Del Valle recordó las pistas dispersas, la llamada anónima que condujo al hospital de San Isidro, los símbolos en la imprenta, la vigilancia constante. Todo apuntaba hacia Marín. Su influencia llegaba incluso a los cuerpos policiales que habían intentado desacreditar la investigación. Alejandro, al encontrar documentos comprometedores, había activado la alarma de la orden, y Marín había ordenado su secuestro para proteger su red. Para confrontarlo, Del Valle necesitaba pruebas irrefutables. Alejandro lo ayudó a identificar documentos específicos en la imprenta y en el sótano del hospital que demostraban claramente que Marín coordinaba la destrucción de archivos y la desaparición de testigos incómodos. Cada prueba reunida mostraba un patrón meticuloso de manipulación, amenazas y asesinatos encubiertos. Con un plan meticuloso, Del Valle acudió al despacho de Marín con Alejandro y algunos aliados de confianza. La tensión era insoportable. Marín lo recibió con su habitual sonrisa fría, sin levantar la voz. «Inspector, no comprendo de qué me acusa», dijo, mientras su mirada calculadora recorría cada detalle de la habitación. La calma de su expresión contrastaba con la gravedad de los documentos que Del Valle sostenía. Del Valle desplegó sobre la mesa los papeles, negativos y grabaciones. Marín los observó por un instante y luego bajó la cabeza, como si estuviera calculando sus opciones. Finalmente, confesó con voz firme pero resignada: había fundado la Orden del Silencio años atrás, con la intención de controlar información que podría desestabilizar el país. Admitió la desaparición de Alejandro, aunque intentó minimizar su responsabilidad diciendo que no estaba previsto que el joven sobreviviera a las primeras semanas. Alejandro escuchaba en silencio, su rostro pálido pero firme. La verdad que había llevado consigo había llegado, finalmente, a la luz. Cada símbolo, cada nota, cada fotografía había servido para exponer a Marín. Las piezas de rompecabezas encajaban: el hombre del sombrero negro, los símbolos circulares, la maquinaria de vigilancia. Todo había sido parte de su control. Marín intentó negociar, prometiendo poder, dinero y discreción a cambio de destruir las pruebas. Del Valle, sin vacilar, se negó. Sabía que solo con la exposición pública podría garantizar la libertad de Alejandro y la seguridad de cualquier otro posible testigo. La orden había sido poderosa, pero su codicia y exceso de confianza la habían hecho vulnerable. Alejandro finalmente habló: nunca imaginé que mi curiosidad me pondría en este lugar, pero estoy agradecido de que usted no se rindiera, inspector. Sus palabras eran firmes, cargadas de alivio y cansancio. Del Valle sintió un peso desaparecer de sus hombros. La amenaza inmediata había terminado, y la justicia, aunque tardía, había comenzado a imponerse. Con la confesión de Marín, la policía pudo finalmente documentar la existencia de la Orden del Silencio. Aunque muchas de sus operaciones quedaban en el misterio,
La evidencia recuperada permitía procesar a los principales implicados. La red de corrupción, secuestros y manipulación de información estaba desmantelada, y Alejandro podía empezar a reconstruir su vida, aunque marcado por la experiencia traumática. Madrid despertó aquella mañana sin saber que uno de sus jóvenes había estado a punto de desaparecer para siempre, ni que un hombre poderoso había sido desenmascarado gracias a la valentía de un inspector y la perseverancia de un testigo. La ciudad seguía su rutina, pero en los barrios de Lavapiés y Toledo, algunos vecinos recordaban la historia de Alejandro Cortés como un testimonio de coraje y verdad. Con Marín detenido y la orden del silencio parcialmente desmantelada, Alejandro intentó retomar su vida. Cada calle de Madrid le recordaba la experiencia vivida, los rincones oscuros de Lavapiés, el hospital abandonado de San Isidro, la imprenta donde sus papeles habían sido descubiertos. Aunque libre, la sensación de vulnerabilidad permanecía. Cada ruido, cada sombra, evocaba el miedo que había experimentado durante su cautiverio. Su madre, doña Clara, abrazó a su hijo con lágrimas incontenibles. Por primera vez en semanas, Alejandro pudo descansar sin la amenaza constante de la desaparición. Sin embargo, la vida cotidiana no sería la misma. La ciudad seguía ignorante de su sufrimiento, pero para los que lo conocían, su regreso era un símbolo de resistencia frente a un poder invisible y cruel. El inspector del Valle también sufrió secuelas. La presión, las amenazas y los riesgos físicos habían dejado huellas en su cuerpo y mente. Sin embargo, su reputación creció entre los pocos que sabían la verdad. Aunque muchos colegas lo miraban con recelo, él sabía que había cumplido con su deber. La justicia, aunque tardía y parcial, había prevalecido sobre la impunidad. Los medios de comunicación, una vez controlados por la influencia de Marín, comenzaron a difundir la historia de Alejandro y la desarticulación de la orden. Aunque los detalles más peligrosos permanecieron ocultos, los ciudadanos empezaron a conocer la magnitud del engaño y la manipulación a la que habían estado expuestos durante años. Madrid, lentamente, despertaba a una realidad más compleja y oscura de lo que parecía. Alejandro buscó refugio en su pasión por la escritura y la fotografía. Con Luis desaparecido, había perdido a su confidente más cercano, pero documentar la historia se convirtió en su manera de resistir. Cada imagen, cada palabra, era un testimonio de que el pasado no podía ser borrado, y de que los secretos, por más poderosos que fueran, finalmente saldrían a la luz. Del Valle y Alejandro continuaron en contacto, unidos por la experiencia vivida. Compartían información y cuidaban cada paso que daban, conscientes de que otros miembros menores de la orden podían seguir operando desde las sombras. Su vínculo era una combinación de gratitud, respeto y un entendimiento silencioso de los riesgos que aún existían. La ciudad, por su parte, comenzó a hablar del caso con cautela. Los vecinos de Lavapiés y Toledo comentaban entre ellos sobre los sucesos del año anterior, recordando la desaparición del joven y la lucha por encontrar la verdad. Los rumores se mezclaban con admiración hacia el inspector, y con la esperanza de que la justicia podía prevalecer incluso contra fuerzas invisibles y poderosas. Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia juvenil y curiosidad intelectual. Su historia inspiró a algunos jóvenes a cuestionar la información que recibían y a no aceptar la autoridad sin cuestionarla. Aunque las cicatrices emocionales permanecían, la experiencia le dio fuerza y determinación para reconstruir su vida. Por su parte, Del Valle, aunque marcado, comenzó a recibir reconocimiento discreto por su labor. Sabía que la exposición total del caso podría ponerlo nuevamente en peligro, por lo que optó por mantener un perfil bajo, pero con la satisfacción de haber logrado liberar a un joven y desenmascarar una red poderosa. La ciudad nunca sabría su nombre como héroe, pero él no necesitaba aplausos, la verdad era suficiente recompensa. Mientras Madrid seguía su ritmo, Alejandro observaba las calles desde la ventana de su antiguo hogar, recordando cada paso de su calvario y cada instante de valentía de Del Valle. Sabía que la ciudad había cambiado para él, y que la experiencia lo había marcado para siempre. Pero también comprendía que, por primera vez desde su secuestro, podía respirar sin miedo, y que la historia de la Orden del Silencio había llegado a su fin, al menos por ahora. Con el tiempo, los procesos judiciales contra los miembros de la Orden del Silencio avanzaron lentamente. Don Ricardo Marín y varios colaboradores fueron condenados por secuestro, manipulación de archivos y conspiración para ocultar información. Sin embargo, muchos de los involucrados menores escaparon o quedaron libres por falta de pruebas. La red había sido herida, pero no completamente erradicada. Alejandro, aunque libre y seguro, decidió mantenerse fuera del foco público. Su objetivo era reconstruir su vida con normalidad, pero también preservar la memoria de lo vivido. Continuó escribiendo y documentando todo lo que había presenciado, cuidando cada detalle,
consciente de que la verdad era poderosa y peligrosa al mismo tiempo. La relación con el inspector del valle se fortaleció. Ambos comprendieron que, aunque la amenaza inmediata había desaparecido, la vigilancia y la precaución seguirían siendo necesarias. Compartían información y estrategias, manteniendo un contacto discreto para protegerse de cualquier intento de represalia. Su vínculo era ahora indestructible, forjado en el peligro y en la verdad. La ciudad de Madrid, por su parte, poco a poco olvidó los detalles más oscuros de la historia. Los barrios de Lavapiés y Toledo recordaban con respeto la desaparición de Alejandro y su regreso, pero la mayoría de los ciudadanos desconocía la magnitud de la conspiración que había operado bajo sus calles durante años. La Orden del Silencio se convirtió en un mito urbano, una sombra que inspiraba historias y rumores. Alejandro decidió publicar, años más tarde, un libro que narraba su experiencia de manera velada, con metáforas y referencias indirectas a la Orden. La obra fue recibida con entusiasmo por críticos y lectores, quienes sintieron la autenticidad de su relato y la fuerza de su resistencia. La historia de un joven enfrentando a un poder invisible resonó en toda España, sin revelar nombres ni detalles que pudieran ponerlo nuevamente en peligro. Por su parte, Del Valle recibió discretos reconocimientos dentro de los cuerpos policiales y de la justicia, pero nunca buscó la fama. Sabía que el precio de la exposición podía ser alto, y que su labor, aunque silenciosa, había salvado vidas y revelado verdades que otros preferirían ocultar. Su satisfacción provenía del cumplimiento del deber y de haber protegido a Alejandro y a otros posibles testigos. Alejandro visitaba a menudo los lugares donde había sido retenido o vigilado, no por nostalgia, sino por necesidad de confrontar sus recuerdos. Cada paso era un acto de coraje, un recordatorio de que la vida continuaba más allá del miedo. Aprendió a reconocer las sombras sin dejar que lo dominaran, y a caminar por las calles de Madrid con una mezcla de prudencia y confianza recién adquirida. La madre de Alejandro, doña Clara, finalmente pudo descansar en paz. Aunque el recuerdo de las semanas de angustia jamás desaparecería, la presencia de su hijo y su recuperación le ofrecieron consuelo. La familia reconstruyó su rutina, más unida y consciente del valor de cada día. Cada gesto, cada sonrisa, se convirtió en un pequeño triunfo frente a los horrores que habían enfrentado. Con el tiempo, Alejandro se convirtió en mentor de jóvenes curiosos, enseñándoles a valorar la verdad y a cuestionar la información recibida. Su historia inspiró a otros a no rendirse frente a la injusticia y a buscar evidencia antes de aceptar lo que se les dice. Madrid había sido testigo de un enfrentamiento entre poder y verdad, y Alejandro, el joven de 20 años, se transformó en símbolo de resistencia y perseverancia. Finalmente, mientras el sol se ponía sobre los tejados de Madrid, Alejandro del Valle contemplaron la ciudad desde la terraza de un antiguo edificio en Lavapiés. El aire era fresco, y los sonidos de la vida cotidiana continuaban, indiferentes a los secretos que habían sido desvelados. Sabían que la historia de la Orden del Silencio quedaría como un recuerdo sombrío, pero también como un testimonio de valentía. Y en esa luz dorada del atardecer, comprendieron que la verdad, por más peligrosa que sea, siempre encuentra su camino. El caso de Alejandro Cortés estaba resuelto, el villano identificado, y aunque las cicatrices perdurarían, la justicia había prevalecido. Madrid podía dormir, al menos por ahora, con la certeza de que la perseverancia y la verdad habían vencido a la oscuridad.